buenos días. Vamos a comentar la sesión de hoy, 22 de febrero de 2017 en el DAX. Bueno, pues poca cosa que comentar respecto a ayer. Continuamos con las subidas. Fijaros como el precio ayer por la tarde llegó el precio a marcar 11.982 para marcar un pequeño lateral durante 3 horas desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, y antes del cierre hicieron el tirón hasta los 11.989. En ningún caso tocaron los 12.000. Fijaros cómo se quedaron a pocos puntos, pero no llegaron a tocarlo. Y esta mañana pues hemos tenido la apertura justo en esta zona, se han ido hacia arriba, ya han roto los 12.000 y a partir de aquí han empezado a moverse por aquí. Esto hay que verlo con un poquito de perspectiva, porque fijaros pues, cómo está el tema. Venimos ya desde los 10.000 cuando ganó las elecciones Donald Trump, el 9 del 11, ¿de acuerdo? Y desde entonces la bolsa ha subido 12.000 puntos, es decir, noviembre, diciembre, enero y febrero son escasos 3 meses desde que el precio ha llegado a subir 2.000 puntos. Y el precio estuvo en esta zona de los 12.000. Voy a ponerlo aquí. Y el precio estuvo en el precio de los 12.000 por última vez. Fijaros, esto fue 11.958, no llegaron a los 12.000, fue este día, el 27 del 4 de 2015. Es decir, desde abril del 2015 que el precio no había estado por encima de los 12.000 puntos. Aquí casi hace 2 años que el precio estaba por ahí parado. Vamos a ver cómo aguanta el precio estos días por aquí. Tenemos pocas zonas entre el 12.000 y el 12.100. Fijaros, 85, 12.000. Y vamos a ver cómo reaccionan. Continuamos manteniendo algunas zonas de trabajo, ¿de acuerdo? Pensar que tenemos aún el 11.905 y el 11.894. Y esta zona de aquí del 11.878, que tanto tiempo estuvo trabajando como punto de parada, pues ya quedó suprimido con las subidas de ayer. Al final, desde la apertura o desde los mínimos, llegamos a subir pues casi 200 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, se subieron 200 puntos del 11.796 hasta el 11.997, con lo cual 200 puntos. Bueno, en cuanto al DAX en 15 minutos, pues más o menos un poco de lo mismo. Es decir, tenemos estas zonas que ya se trabajaron. Por último tenemos esta zona, teníamos esta zona de aquí esta mañana que ya se ha trabajado el día de ayer, y luego nos ha dejado zonas intradía. Zonas intradía como esta de aquí, voy a dejar también otra, y esta de aquí, o esta zona de aquí abajo. Voy a ponerlo zoom para que se vea un poco mejor el trabajo. De acuerdo. Es decir, ya la apertura de la mañana nos ha dejado bien esta zona de aquí, 12.004. Luego nos ha dejado esta zona de aquí, 12.006. Y luego nos ha dejado esta zona de aquí del 11.996. Fijaros que ninguna de las zonas, excepto esta de aquí, ha sido trabajada, digamos, al tick. Es decir, rotura y volvemos hacia arriba, rotura y volvemos hacia arriba, excepto esta de aquí. Voy a mover esto de aquí. Así. Bien, vamos a pasar al scalping porque poca cosa hay que explicar. Ya veis que se han roto los 12.000 a día, ahora a estas horas pues el precio parece que retrocede un poquito. Pero bueno, ¿cómo se ha trabajado la sesión de hoy en scalping? Fijaros, teníamos yo he tenido problemas con el ordenador y mirar cómo pues la sesión no me ha empezado hasta esta vela de aquí, hasta las 9:10. He tenido que cerrar varias veces el ordenador, no sé qué ha pasado con la conexión a internet, se perdía. Pero bueno, fijaros cómo el precio hace la apertura, hace el tirón, mirar cómo el precio sale máximo clúster después de la apertura del contado, que es este de aquí exactamente, y desde aquí el precio se gira. Fijaros cómo cuando se gira viene a tocar el clúster anterior, mirar cómo el volumen se va secando hasta esta vela roja de aquí, y ya abre el clúster, perdón, la vela siguiente con ya más volumen y nos vamos hacia arriba. Esta de aquí se podía haber tomado un poco arriesgada, pero ¿por qué se podía haber tomado? Pues fijaros que el precio en el fondo lo que han hecho es, desde este giro, han hecho final de extensión que teníamos marcado, y lo han hecho además hoy al tick, justo en la zona donde teníamos además esta zona delimitadas, que bueno, pues quizá era para parar el precio o stops. Bueno, a saber, la cuestión es que ha llegado aquí arriba, el precio ha limpiado y ya desde aquí ha empezado la caída hasta volver al precio a hacer los mínimos
y cerrar este gap que teníamos por aquí. Ahora lo veremos. Bueno, este yo creo que ha sido una de las pocas sentadas que ha habido todo y que ha sido complicado cogerla. Fijaros cómo el precio luego retrocede un poquito, se para. Este de aquí yo no he sabido encontrarle si había alguna zona de volumen anterior ya de hace 2 años. He estado dudando de entrar aquí. La verdad, había trazado ya esta directriz alcista. He estado dudando de entrar. Fijaros cómo el precio cuando he llegado aquí, pues el volumen no hacía acto de presencia. Teníamos este gap por cerrar. Teníamos anteriormente este gap por cerrar. Y bueno, pues podía ser que el precio se fuera hacia arriba. No he entrado, las cosas como sean, y el precio se ha ido hacia arriba. Fijaros cómo el precio rompe este clúster de aquí y nos deja este nuevo clúster. Este nuevo clúster, pues yo he esperado que el precio bajara a tocar este de aquí para ir a buscar un posible final de extensión, pues porque además desde aquí, bueno, si hubiera hecho, perdón, si hubiera hecho este de aquí y este de aquí, pues tenía que el final de extensión estaba muy cerca de este punto de limitadas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el precio no lo ha terminado haciendo. Es más, se han ido hacia atrás, perdón, hacia arriba. Y bueno, lo que siempre os digo, a veces el precio no baja a tocar el clúster al tick, sino que se queda justo en las mechas, en la mecha del tick anterior, de la vela anterior, con lo cual, bueno, pues no pasa nada, se ha quedado aquí, no hemos tenido opción de entrar, y ya cuando el precio ha ido deshaciendo los diferentes clústeres, ha sido bastante significativo la rotura de este clúster de aquí, estas dos mechas por aquí, llamando a lo que podría ser una posible reacción al giro bajista, como ya se ha demostrado. Entonces, bueno, pues aquí he empezado a pensar en posibles cortos hasta ir a buscar esta zona de aquí. He visto esta rotura clara, mirar cómo deja el gap aquí y nos ha dejado un gap aquí. Entonces yo he esperado a que nos hiciera un A, un B y un C por aquí arriba. Más o menos vendría a ser este de aquí, ¿de acuerdo? Este ABC con el cierre de gap correspondiente, con lo cual para mí era cortos en esta zona, era cortos. Fijaros, he empezado a dudar de si tocarían o no cuando ha salido este doji, que nos ha dejado aquí este doji sin casi volumen. El precio ha hecho esta envolvente aquí muy pequeñita, viene, testeamos y nos vamos hacia abajo. Este final de extensión se hubiera podido tomar desde aquí e ir a buscar pues esta zona aquí abajo. Mirar que en todo momento he tenido presente esta zona de aquí, el 11.986, y fijaros cómo, viendo ahora ya todo esto, hoy no cuadraban las zonas en 15 minutos. Es también una de las cosas que me han hecho dudar en todo momento. Evidentemente hasta esta zona de aquí, que ahora la comentaremos, que se ha producido ya a las 10:45, a las 11, pero fijaros que aquí en el 12.006 pues esto ya estaba pasado, es decir, la zona de 15 minutos era esta zona de aquí, ¿de acuerdo? La zona en 15 minutos del giro 12.006 donde se habría podido tomar el largo era aquí, ¿de acuerdo? Esta zona, ¿sí? Que ha sido cuando el precio pues ha abierto, se ha girado aquí y han hecho la subida, pero no coincidían las zonas en 15 minutos ni las zonas tampoco en hora, con lo cual pues bueno, no pasa nada, pero habría que tenerlo en cuenta esto a la hora de operar y buscar un poco más de seguridad. Si hubiéramos tenido una zona en 15 minutos, pues quizá para mí hubiera sido un poco más fácil tomar este corto, ¿de acuerdo? Bueno, el precio ha ido bajando poco a poco hasta que hemos llegado a la zona anterior, al clúster anterior, 11.995. Aquí sí que teníamos la zona en 15 minutos que os comentaba antes. Esta pequeña zona en intradía, evidentemente, se la han pasado un poco y luego el precio ha abierto, parecía que bajaban a tocar y no lo han hecho. Aquí ya el problema que teníamos es que esta zona de aquí teníamos noticias, que no lo he marcado antes.
en esta zona de aquí. Exactamente, un momentito lo voy a buscar. Era una de estas dos velas. Con lo cual, tomar un largo aquí sí podía ser, no lo veía, no veía una cosa que fuera descabellada en el fondo, porque como hizo por ejemplo ayer el Dow Jones. Acordaros que tenemos una estructura muy parecida a la del Dow Jones con el clúster mínimo e ir a buscar, pues como mínimo de este giro teníamos que ir a buscar este clúster de aquí arriba. Fijaros que de nuevo hoy este clúster no lo han trabajado. ¿De acuerdo? Se ha quedado aquí a medias el precio de 12.013. Fijaros cómo sale un doji aquí. Estos dojis cuando los dejan en giros, en máximos, cuidado. ¿De acuerdo? Era una posible zona de entrada. Mirar cómo el precio, el volumen se había reducido. Estábamos todo el rato debajo de los 100 contratos, con lo cual a mí también esto hacía que entre comillas me costara un poco. Y bueno, pues he esperado a que el precio rompiera con claridad esta zona de aquí del inicio de sesión que comentábamos, esta zona de aquí del 11.995. Es decir, como zona de trabajo intermedia teníamos o bien esta zona de aquí 12.006, 12.012, ya teníamos una rotura del 12.020 o una rotura del 11.996, como ha terminado haciendo el precio y le ha costado un montón a las 11 que vendrían a ser estas velas. Ven a ser todas estas velas de aquí. Esto sí que cuadraba bastante. Voy a alargar este clúster. Esto sí que cuadraba bastante ya. Y bastante bien además. Voy a comprimir esto porque si no... Vale. Esto sí que ya es una zona donde el precio podría reaccionar abajo. Fijaros cómo rompen, hacen su correspondiente tirón, limpian un poco por arriba. No tenemos ningún clúster por aquí, más que el que nos dejan luego aquí abajo. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo el precio, vamos a poner el zoom. ¿De acuerdo? Fijaros que el precio tiene que meterle mucho volumen, y cuando digo mucho volumen es en comparación con el resto de velas de la jornada de hoy, porque al final 300 contratos es una mierda de volumen, pero comparado con los 100 o 50 que había en esta zona de aquí, o 30, pues tiene que ponerle volumen para romper este clúster de aquí anterior. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo el precio, una vez más, como os digo muchas veces, fijaros cómo el precio termina cerrando el gap de intradía de hoy. Evidentemente tardan, no creo que sea un punto o una operativa de las más o sea, una señal para entrar corto aquí arriba porque tenemos un gap, porque muchas veces se nos saltan, pero sí que es un punto importante para poder operar. Fijaros de nuevo este gap que había aquí y este de aquí, cómo sube el precio a cerrarlo. ¿De acuerdo? Aquí quedan todos los gaps cerrados excepto este de aquí, con lo cual pues quizá durante el día veamos una reacción al alza. Bien, y lo que os comentaba, tenemos la zona en 15 minutos del 11.996. Fijaros cómo el precio se queda por debajo, de nuevo muy poco volumen, y al final el precio termina rompiendo o desde esta zona bajando, ¿de acuerdo? Hasta aquí abajo. Es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y el precio llega aquí. En 15 minutos había testeado, perdón, había calculado antes más o menos con este corto en 12.011, perdón, con esta zona de aquí, $12.010,5, 12.000 aquí, esta zona de aquí. Desde aquí el precio hemos tenido un punto desde retroceso, y el final de extensión nos llegaba al 11.973. Ha caído 7 puntos más, o 6 puntos más, y desde aquí podría ser que el precio volviera a girar, buscando pues otra vez el ataque a los 12.000 puntos, que tampoco han durado durante el día de hoy. Los 12.000 fueron un punto en el
2015 muy difícil de batir, pero cuando quedó por encima ya se fue el precio hasta los 12.500, 12.450 creo que fue el máximo que hizo el DAX durante esos meses, en mayo, abril-mayo me parece, o marzo-abril del 2015 que veíamos antes. Bueno, pues así terminamos la sesión. Dudas, bastantes dudas, posible corto, posible largo, sin verlo bien. Voy a poner por último este ABC que comentaba antes, que creo que es importante. Este A, este B y este C, que debía llegar, o que esperaba que llegara aquí. Igualmente hay que tener en cuenta una cosa, y es que a veces nos quedamos por ser un poco puritanos. Yo en este caso me he esperado aquí a que el precio llegara para el cierre de gap, las cosas como sean. No me he llegado a cerrar el gap y me he esperado a ver si hacía algún tirón. Fijaros que estamos hablando que el C tenía, o el C o la proporción del FIBO tenía que llegar hasta aquí, bueno, sí, hasta el 12.014, y los máximos que ha hecho son los 12.012, es decir, nos hemos quedado 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos que nos podrían haber dado este corto aquí arriba. En fin, volvemos ya mañana por la mañana. Bueno, perdón, ya hoy será el último día de operativo esta semana. No, los jueves y viernes no podré operar, y esta tarde tampoco. Así que nada, nos vemos ya el lunes de la semana que viene. Un saludo.